Ah, entendida, entendida. La importancia que tiene en la línea de investigación que tenemos nosotros. Entonces, este libro de Bodney nos interesa en especial, se llama La delegación del poder en el envejecimiento humano, teoría del legado y la investidura del sucesor. Además de otros libros que ha publicado, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra al doctor Ferder y empezamos nuestro trabajo de hoy. Los miembros del Departamento de Adultos Mayores somos el doctor Edmundo Saimovici, que está acá conmigo, doctor Osvaldo Bodni, la doctora Marta Fatone, la doctora Liliana Perelman, la licenciada Liliana Revuelta, el licenciado Pedro Boari, la licenciada Sandra Lazo, y Ana Terán yo misma, que soy Ana María Terán de Corniglio, y faltan el doctor Kelmansky, la licenciada Nora Onofrio de Serrano Vegue. y el doctor Alejandro Vegue, que en este momento no pueden estar con nosotros. Así que bueno, iniciamos la actividad. Adelante nomás. Bueno, buenas tardes, mucho gusto a todos. Como ya se ha hecho la presentación, vamos a ir directamente al tema. Permítanme primero, me tienen que permitir que yo pueda compartir la pantalla. Me dice que no estoy capacitado para compartir pantalla. ¿Me la permiten? A ver. La Como, parte por técnica, supuesto, porque yo como tengo que vos compartir. quieras, pero la ¿Eh? parte técnica es la que tiene que hacerlo. A ver. Tiene que ser alguien de APA, Agustín. ¿Sí? Ustedes lo A ver, tienen que hacer, yo no puedo hacer de acá. Sí, sí, sí. a ver, Bueno, lo Sí, sí, podés llamar. ahí te acepto. Ahí está. Bueno, muy bien. No, No, me sigue diciendo que no puedo Agustín, compartirla. quién tiene el diálogo con Agustín? ¿Cómo, Agus- perdón? Agustín de APA, a ver. Sí, sí, acá estoy. Bueno, podés Dale, dale, pasar que el ahí lo doctor hago. Ferder pueda. Sí. Dale. Compartir pantalla. Sí, No, no me da, ¿eh? ahí está, ¿no? A ver si me da ahora. Ay, Ah, sí, sí. gracias. De nada. Bueno, vamos a empezar entonces la charla. Un segundito que nos ponemos en condiciones. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar hoy, como ya bien dijo la doctora, sobre el tema de biología del envejecimiento y su relación con las enfermedades crónicas. Ok. Yo lo que voy a tratar de mostrarles a ustedes eh, que el envejecimiento está totalmente relacionado con todas las enfermedades que se van desarrollando a medida que envejecemos, o sea, como es la base de todas estas patologías. Pero, ¿por qué es importante entender la biología del envejecimiento? ¿Y por qué es importante profundizar en estas cosas para tratar de ver cómo podemos mejorar o evitar o tener mejor calidad de vida a medida que vamos envejeciendo? Yo quisiera empezar contándoles algo que quizás ustedes conocen, que está en la mitología griega, que es la historia de Eos, la diosa de la aurora. Eos se enamoró de Titonus, hijo del rey de Troya, y le pidió a Zeus que le concediera la vida eterna. Zeus se la dio. Sin embargo, Eos olvidó pedir también la eterna juventud. Por lo tanto, Titonus vivió mucho tiempo, pero se fue marchitando con la edad. Y esto es algo que nos sucede a medida que vamos envejeciendo. No solo tenemos que entender el envejecimiento, sino tenemos que entender cómo podemos
entrar y transitar el envejecimiento sin irnos marchitando con la edad y no haciendo enfermedades crónicas que van deteriorando nuestra calidad de vida. Ustedes saben que en realidad el envejecimiento siempre se ha considerado algo natural. Sin embargo, si analizamos un poquito la historia, los griegos planteaban que el envejecimiento era una enfermedad progresiva e incurable, mientras que los romanos planteaban que el envejecimiento es un procedimiento o un proceso natural y no es una enfermedad. Este es un concepto importantísimo, si el envejecimiento es o no es una enfermedad. En la actualidad, científicamente tratamos de enfocarlo como si fuera una enfermedad, porque si pensamos que es una enfermedad, podríamos desarrollar mecanismos y tratamientos para tratar la enfermedad, con lo cual evidentemente no la vamos a curar porque todos vamos a morir, pero sí podemos hacer que vivamos durante más tiempo y con una mejor calidad de vida. Ustedes saben que si tomamos datos de los Estados Unidos, donde tenemos datos más serios, el 75% de todas las muertes que hay en Estados Unidos están producidas nada más que por 9 enfermedades. Y lo interesante es que todas ellas están relacionadas con el envejecimiento. ¿Qué quiere decir que está relacionado? Quiere decir que el factor de riesgo más importante de estas enfermedades es el ser viejo. Se calcula, y estos son datos matemáticos teóricos, que si nosotros logramos enlentecer el mecanismo de envejecimiento, podríamos ahorrar aproximadamente 7.1 trillón de dólares en 50 años. O sea que si enlentecemos el envejecimiento, mejoraríamos la situación económica del mundo y no tendríamos que pensar la sobrecarga que producen los mayores. Es al revés, porque sería gente con enorme capacidad productiva y de trabajo. Las evidencias sugieren además que si atrasamos el envejecimiento, las enfermedades inhabilitantes disminuirían simultáneamente y esto enormemente mejoraría la calidad de vida. Por lo tanto, podríamos plantear conceptualmente que si en este esquema nosotros tenemos desde el nacimiento y la vida a medida que vamos envejeciendo, evidentemente cuando envejecemos aparecen un montón de enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas más comunes de la vejez? El Parkinson, los problemas cardíacos, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular, la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades renales y la diabetes. Estas son las más clásicas y como ustedes ven, representan más o menos el 75% de las enfermedades crónicas. Y acá no está puesto todavía los problemas reumáticos, que también tenemos que tener en cuenta. Estas enfermedades son las que facilitan o ayudan más rápidamente a llegar a la muerte. El enfoque que se le da actualmente en la medicina es que todas estas enfermedades son tratadas en forma específica. Nosotros vamos al médico, diagnostican un Parkinson o una enfermedad renal y se empieza a tratar desde ese punto de vista. O sea, no se hace un tratamiento enfocando el comienzo de toda esta cascada terrible que nos va a llevar a la muerte, no se empieza en el comienzo de todo este fenómeno tratando de disminuir la velocidad del envejecimiento. Porque si nosotros disminuimos la velocidad del envejecimiento, logramos que las enfermedades crónicas aparezcan mucho más tarde, sean mucho más leves y se prolongue no solo la cantidad de años que vamos a vivir, sino también la calidad de vida que vamos a tener. Pero teniendo este concepto en mente y pensando entonces que vamos a enfocar al envejecimiento como si fuera una enfermedad, vamos a tener que tratar de entender desde un punto puramente biológico qué es el envejecimiento. Bueno, todos ustedes saben que en los núcleos de todas nuestras células
tenemos ácido desoxirribonucleico, que es el que da las características de nuestro organismo, en nuestra herencia. Este elemento, este ácido desoxirribonucleico, es el que va a dividir y va a permitir la división de la célula y también el nacimiento de nuevos organismos, o sea, la reproducción y la mantención de las especies. Ahora bien, a través del tiempo, todos los elementos vivos van sufriendo un ataque permanente de estímulos que vienen del exterior y del interior del organismo, que van a lastimar este ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo de todas y cada una de las células. Este ácido tiene capacidad de ser permanentemente mantenido, como si tuviera un sistema de arreglo permanente, pero llega un momento que se deteriora y la velocidad de reparación no llega a ser lo suficiente como para mantenerlo en buenas condiciones. Cuando esto sucede, empiezan a aparecer una serie de proteínas que se empiezan a ser estimuladas a partir del núcleo de las células, que van a actuar sobre algo que ustedes conocen por lo menos de nombre, que son las mitocondrias. Las mitocondrias son pequeñas organelas que tienen la forma más o menos de un garbanzo y que se encuentran dentro de las células. Estas mitocondrias son un elemento fundamental para la vida, como lo vamos a ver a lo largo de la charla. Estas sustancias, que son de característica proteica, que empiezan a atacar a la mitocondria, producen una disfunción, alteran el funcionamiento de la mitocondria. La mitocondria se defiende como cualquier mecanismo de defensa que tiene cualquier elemento vivo, es con una respuesta de tipo inflamatoria. Ustedes saben, y ya lo habrán oído más de 1000 veces, que el fenómeno inflamatorio es la defensa que tienen los organismos vivos. Este fenómeno inflamatorio crónico en sí, que se empieza a desarrollar a partir de la disfunción mitocondrial, es lo que genera el envejecimiento. O sea que podríamos decir de alguna manera que el envejecimiento es un fenómeno lento, crónico, inflamatorio, que no tiene que ver con la inflamación clásica que ustedes tienen frente a una infección o frente a un golpe, un traumatismo, etc. No, este es un fenómeno inflamatorio que parte de estímulos nucleares llegan a la mitocondria y esto responde con un muy leve fenómeno inflamatorio que es el que produce y mantiene el fenómeno de envejecimiento. Ahora bien, hace esta mitocondria? Yo le dije que era como un pequeño garbanzo, que tiene un esquema, no interesa los detalles de lo que es la mitocondria, pero sí me interesa algunos efectos o algunas funciones de la mitocondria. Las más importantes que ustedes deben recordar, hablando de envejecimiento, son la producción de energía, que lo hace en forma de pequeñas estructuras químicas que se llaman ATP. O sea, producen energía. Si la mitocondria no funciona bien, se pierde energía. Se pierde la capacidad de muerte de la célula. Y ustedes saben, cuando las células, que normalmente tienen un ciclo vital, pierden la capacidad de morir, tienen la posibilidad de enfermar o aparecer la patología cancerosa. El cáncer, de alguna manera, es una célula que no puede morir. Entonces sigue reproduciéndose en forma patológica y eso genera la enfermedad cancerosa. Por otro lado, también la mitocondria tiene que ver con la señalización celular, o sea, señaliza a todas las células cuando una célula, por ejemplo, tiene que contraerse, relajarse, secretar una hormona, etc. Regula la capacidad de reproducción celular, como dijimos, el fenómeno inflamatorio, por eso es que este fenómeno inflamatorio es el que produce este efecto crónico, lento de envejecimiento y además sintetiza hormonas, dentro de ellas fundamentalmente las hormonas esteroides. O sea que la mitocondria es fundamental para la reacción clásica del estrés que todos conocemos. Como vemos, la mitocondria es el órgano central para poder entender qué sucede con el individuo cuando va envejeciendo biológicamente.
Podemos decir entonces que todos los estímulos inflamatorios que vengan del exterior o que vengan dentro del organismo van a ir acumulando daño en el ácido desoxirribonucleico y esto va a producir con lesiones sobre la mitocondria enfermedades como ya dijimos que puede llegar a ser el cáncer, falta de función, senescencia celular, y todo esto va llevando al mecanismo de envejecimiento. Muy bien, dije yo que es un elemento fundamental la inflamación, o sea que podríamos definir el fenómeno de envejecimiento como una inflamación crónica permanente a lo largo de la vida. Definamos entonces qué es inflamación. La palabra inflamación iba del latín inflamare, y que significa encender fuego. Por eso ustedes vieron, eso lo conocen de la práctica, de verlo todos los días, cuando hay un fenómeno inflamatorio aumenta la temperatura. Son distintos mecanismos químicos, bioquímicos, etcétera, que no es el momento para entrar en detalle. Pero sí, siempre que hay un fenómeno inflamatorio aumenta la temperatura y eso quiere decir que aumentó la velocidad metabólica. Y cuando aumenta la velocidad metabólica y hay fuego en el lugar, como fenómeno inflamatorio, evidentemente siempre quedan cenizas. Esas cenizas que quedan de esa respuesta inflamatoria es lo que nosotros llamamos estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo va a ser clave en el mecanismo del envejecimiento. Podemos decir que la respuesta inflamatoria es algo inespecífico frente a las agresiones del medio. ¿Cómo digo yo que es inespecífico y frente a las agresiones del medio? Nosotros tenemos que pensar que la inflamación no solo está provocada, como pensamos, por un traumatismo, un germen, no. La inflamación es cualquier agresión que sufre el individuo. Cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, una película de terror en el cine y durante 2 horas recibimos una enorme cantidad de estímulos derivados de las situaciones terroríficas, nos aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, aumenta el metabolismo, etc. Y todo eso produce en el organismo una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, nosotros vamos a un McDonald's, nos comemos una hermosa hamburguesa con una Coca-Cola, papas fritas y todo ese metabolismo de sustancias que son agresivas para el organismo, como la grasa, alta cantidad de azúcares, etcétera, también tienen una respuesta agresiva y entonces el organismo se defiende con un fenómeno de tipo inflamatorio. Por lo tanto, ustedes ven que la inflamación es algo bastante complejo y es un conjunto de reacciones generadas por el cuerpo como respuesta a una agresión de cualquier tipo, que puede ser externa, como una lesión, una infección o traumatismo, o puede ser interna, provocada por el propio organismo, como en los casos de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Pero lo que debemos recordar que este fenómeno de tipo inflamatorio también es frente a todos los hechos comunes de la vida que vamos pasando permanentemente, situaciones de estrés, la polución ambiental, la forma en que comemos, la falta de actividad física, etc. Todo eso genera en las células y fundamentalmente a nivel de la mitocondria una respuesta de defensa frente a esa agresión, que es el fenómeno inflamatorio crónico. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos medir distintos marcadores de envejecimiento, el primer marcador de envejecimiento sería medir la inflamación. A más inflamación crónica, más velocidad de envejecimiento. Esto está producido por la disfunción de la mitocondria. La disfunción mitocondrial genera inflamación y acelera el envejecimiento. Por otro lado, una parte del cromosoma que se llama telómero, que es la puntita del cromosoma, el telómero vendría a ser como si ustedes tuvieran, por ejemplo, un cordón para atar zapatos, y vieron que en la punta generalmente tiene pedacitos que son fuertes o pegados para que no se destruya el cordón. Esa puntita específica es algo parecido a que tiene cada cromosoma, y esa puntita se llama telómero.
Cuando ese telómero se lastima, hace que se lastime el cromosoma y esto también acelera el envejecimiento. También cualquier inestabilidad del gen, el genoma, la senescencia celular, o sea que a medida que una célula va muriendo, va produciendo más inflamación y va matando al resto. Alteraciones epigenéticas, que es algo que está de última moda y no voy a entrar en detalles porque es algo muy específico, pero quiere decir que hay posibilidades de cambios genéticos que no están relacionados con la herencia, sino que están relacionados con fenómenos en el nacimiento. Esos son las alteraciones epigenéticas. Por otro lado, la incapacidad de hacer proteínas, la resistencia a la insulina que trae trastornos metabólicos, la pérdida de células madre y empieza a haber comunicación alterada entre las células. Todos estos son formas de medir el envejecimiento biológico, que no tiene nada que ver con el envejecimiento por respecto a edad. Por eso ustedes tienen gente de menos edad más envejecida y gente que tiene más edad y se mantiene más joven. Un estudio muy interesante que se acaba de publicar este año y por eso lo traigo, es un estudio que hicieron internacional en más de 100.000 individuos, a los cuales gente que murió por causas naturales en distintas edades, y estudiaron, por un lado, la materia gris cerebral y por otro lado estudiaron la materia blanca cerebral. En la materia gris cerebral observaron, ustedes saben que en la materia gris cerebral es aquella que está compuesta fundamentalmente por los cuerpos de las neuronas, los cuerpos celulares, y vieron que empiezan a tener trastornos de envejecimiento a edades tan tempranas como los 7 y 17 años, que son donde más observaron cambios ya de envejecimiento. Por otro lado, en cambio, la materia blanca, que son fundamentalmente las fibras de conexión entre las neuronas, observaron que el envejecimiento, los cambios por envejecimiento empiezan a aparecer recién luego de los 40 años. Este estudio es un estudio importantísimo que se hizo por primera vez en el mundo y nos sugiere, nos da idea que si nosotros pensamos que el envejecimiento es una enfermedad y esta enfermedad ya empieza a nivel de la materia gris a los 7 años y a nivel de la sustancia blanca a los 40 años, quiere decir que es una enfermedad que empieza muy joven. Y por lo tanto, esto es lo que da idea que si nosotros queremos prevenir o mejorar la evolución del envejecimiento, tenemos que hacerlo a temprana edad. Si nosotros vamos a empezar a tratar a la gente mayor en edades después de los 60 años, 70 años, etcétera, estamos perdiendo el tren, especialmente para enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, etcétera. Este es un concepto importantísimo que cambia totalmente la manera de pensar en las enfermedades por envejecimiento. Por otro lado, ¿es posible alterar el envejecimiento? Bueno, hay datos en la evolución del hombre, en los cambios en el medio ambiente, los efectos de la dieta, que sí se puede cambiar la velocidad de envejecimiento. Se sabe que si nosotros lográramos enlentecer el envejecimiento, por ejemplo, en 7 años, podemos reducir la mitad de las enfermedades crónicas a cualquier edad. O sea que se imagina que no solo hacemos que la gente viva más tiempo, sino que como se reduce la aparición de todas las enfermedades crónicas de las cuales hablamos, se vive con una calidad de vida mucho mejor, o sea, ¿qué es lo que buscamos? Una vida más larga, pero con menor cantidad de enfermedades crónicas. Lo que se sabe claramente que enlentece el envejecimiento es la restricción calórica. Eso se ha hecho en animales, hay estudios ya hace varios años, donde se ve que si nosotros a una ratita le disminuimos la cantidad de calorías que come, se produce una cantidad de fenómenos biológicos que no voy a entrar en detalle, con efectos fisiológicos, especialmente baja el fenómeno inflamatorio que yo le decía que tenía que ver con la edad, y entonces el animal vive 30 o 40% más tiempo y tiene menos patologías relacionadas con el envejecimiento. Esto se ha visto en animales.
Hasta ahora no se sabía exactamente si esto es igual en el hombre, pero hace muy poquito, fíjense ustedes, estamos hablando de febrero del 23, o sea, hace pocos meses, salió el primer estudio en la revista Nature, que es una de las más importantes revistas de biología, que el efecto de la restricción calórica a lo largo de la vida tiene efectos sobre el ADN y cambia el envejecimiento biológico en adultos sanos, o sea, en seres humanos. Es el primer estudio que demuestra este hecho de comer menos, tener menos calorías, puede hacer que se deteriore menos el ácido desoxirribonucleico de las mitocondrias, hay menos inflamación y el hombre también envejezca más lentamente. O sea que evidentemente hay maneras de enlentecer el envejecimiento. El problema que estudios como este, que se llama Calerie, ha demostrado que esto es así, pero necesitamos disminuir la ingesta calórica de por vida en niveles muy bajos que hacen una vida bastante difícil, especialmente a las costumbres que tenemos los seres humanos en todo el mundo. Por eso lo que yo quería mostrarles es un enfoque con otro tipo de pensamiento. Lo que ven ustedes acá son las imágenes de 3 grupos de animales. El primero de ellos, estos son ratones, es el clásico ratoncito blanco, que desde el punto de vista biológico se llaman CF1, ratones CF1. Estos ratones que ustedes ven acá, que son distintos, tienen exactamente la misma edad. Y son ratoncitos muy, muy viejos. O sea, el ratón que se lo ve más deteriorado, que es este que ven ustedes, correspondería en un ser humano a un individuo de 80 años. Y este otro ratoncito que se lo ve mucho mejor, también tiene 80 años. Pero acá hay una diferencia entre estos dos animales. En estos dos animales, este es un animal que comió, tomó y vivió normalmente sin nada especial, y en cambio en este nosotros le dimos un tratamiento para disminuir el proceso inflamatorio. O sea, si nosotros enlentecemos ese proceso inflamatorio, fíjense cómo logramos que el animal envejezca mucho más lentamente. O sea, podemos hacer que el animal viva 40% más, algo parecido al tema de la dieta. Sin embargo, los dos animales comían libremente, o sea que no actuábamos sobre el fenómeno de la cantidad de calorías, sino que actuábamos sobre el fenómeno inflamatorio. Esto nosotros primero pensamos, fíjense que esto nosotros lo publicamos por primera vez en el año 1993, hace 30 años. Después nosotros, como pensamos que esto podía ser solamente en ratones, lo volvimos a repetir en ratas, que es otra especie. Y fíjense que logramos exactamente lo mismo. Estas dos ratas tienen la misma edad, esta tiene un efecto de bloquear la inflamación y esta en cambio no. Come y bebe naturalmente y no toma nada. Como más o menos 30 años más tarde, David Sinclair, que es el jefe de investigaciones del tema este de envejecimiento en la Universidad de Harvard, acaba de publicar un trabajo que es una repetición de lo que nosotros publicamos en el año 93. Ven ustedes aquí dos ratas de la misma edad con el mismo efecto. La diferencia que nosotros usamos una manera de bloquear la inflamación distinta. Nosotros usamos bloquear un sistema proinflamatorio biológico, que ya le voy a explicar cuál es, mientras que David Sinclair dio ciertos medicamentos como la rapamicina y usó algunas sustancias antioxidantes a nivel mitocondrial como el resveratrol y logró el mismo efecto que tuvimos nosotros en el año 93 y que como ven ustedes ya está publicado. La diferencia es que esto viene del laboratorio de Harvard y esto viene de los laboratorios de la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, así es la ciencia también. Nosotros, además de trabajar en ratas y ratones, tuvimos la posibilidad de trabajar en monos. Y lo que ven aquí ustedes es un tipo de monito, que es el que se usa para este tipo de estudios, y este es el mono que ha sido tratado, y este es el mono control, que ven ustedes, es un animalito que también tiene ciertos signos de envejecimiento.
En el caso del mono, tuvimos que hacer estudios parciales, no pudimos hacerlo a lo largo de toda la vida, como hicimos con la rata o el ratón, porque el mono vive 35 años. Por lo tanto, sería muy difícil acompañarlo a lo largo de la vida. Pero, sin embargo, hemos visto una cosa que es fundamental en el mono. Hemos estudiado en el mono, para saber que realmente estamos teniendo efectos sobre el fenómeno de envejecimiento, sus mitocondrias. Y acá nosotros tomamos mitocondrias del hígado de los monos, y acá tienen ustedes una imagen en microscopía electrónica, que es esa habichuela que yo les dije que está dentro de todas las células, que se llama mitocondria, y acá la vemos. Esta es una mitocondria en un animal normal, jovencito. Este es un animal que tiene aproximadamente 5 años. Y después hicimos el estudio también en el hígado de la mitocondria del mismo tipo de animal, pero viejo. O sea, esta mitocondria tiene en un animal de 5 años y esta otra de un animal de 30 años, o sea, cercano ya a etapas finales de su vida. Ven que la mitocondria se agranda, cambia de densidad, cambian estos elementos que tienen en su interior, etc. Nosotros a este grupo joven de animales le dimos de tomar una sustancia antiinflamatoria que bloquea un sistema hormonal que se llama sistema renina-angiotensina, que es un sistema que genera el fenómeno inflamatorio relacionado con el envejecimiento, y cuando le damos este medicamento, en este caso losartán, fíjese usted, tiene la misma edad que el animal no tratado, sin embargo sus mitocondrias son más jóvenes, son más parecidas a la mitocondria del individuo joven. Quiere decir, hemos cambiado la mitocondria y los marcadores de inflamación en los monos, cambiando la biología del mono, y probablemente, esto no lo pudimos medir por razones de tiempo, el mono, en lugar de vivir 35 años, viva como 8 a 10 años más. Por otro lado, ustedes saben, y eso aparece en todos lados y es parte de la vida misma, que las mujeres viven más que los hombres. Justamente para mostrarles a ustedes la importancia que tiene la mitocondria, hay dos hechos claves que hacen que las mujeres vivan más que los hombres natural y biológicamente. Pero las mitocondrias de las hembras femeninas producen menos cantidad de estrés oxidativo que los machos. Recuerdan que yo les dije que el estrés oxidativo es el desecho de esa respuesta inflamatoria que genera el calor, porque quema el oxígeno a los alimentos, y eso genera energía y queda como residuo las cenizas. Esas cenizas son estrés oxidativo, y las mujeres tienen un mejor sistema de combustión y entonces producen menos estrés oxidativo y por lo tanto menos respuesta inflamatoria. Por eso las mujeres viven más que los hombres, y eso también hace que el acortamiento de los telómeros, que son esas puntitas de los cromosomas que yo les describí, que también tienen que ver su tamaño con el tiempo que se vive, las mujeres tienen menos acortamiento de los telómeros que los hombres y por lo tanto viven. Pero todo esto que yo le digo teóricamente, nosotros lo medimos, y lo medimos en todos los órganos. Fíjense, nosotros tomamos a una mitocondria y le medimos la cantidad de estrés oxidativo que produce. Tienen ustedes el estrés oxidativo del animal control viejo, que tiene 22 meses, y esta es la cantidad de estrés oxidativo de un animal jovencito de 4 meses. Ven ustedes que es muchísimo menor. Quiere decir que si hay menos estrés oxidativo, menos inflamación, el envejecimiento es más lento. Si nosotros bloqueamos a esta hormona proinflamatoria, que es la angiotensina, que es un sistema biológico de regulación de la defensa y la inflamación, que se llama sistema renina-angiotensina, si nosotros lo bloqueamos, ven ustedes cuando damos la medicación a estos animales desde jóvenes, cuando se transforman en viejos, porque estos tienen la misma edad que el grupo control, fíjense que tienen un 30% por lo menos de estrés oxidativo. Esto significa un 30% menos de inflamación, y esto significa que van a vivir más. O sea, este es un mecanismo donde nosotros
con una medicación totalmente inocua podemos llegar a la prolongación de la vida en distintos tipos de mamíferos. Esto nosotros lo venimos publicando hace muchos años y en este slide se resume todo lo que nosotros venimos publicando hace 30 años sobre los efectos del envejecimiento y la protección de ese efecto a nivel cerebral, a nivel ocular, a nivel cardíaco, a nivel hepático, intestinal, riñón, cuerpos cavernosos penianos, vasos, eritrocito y médula ósea. Pero fundamentalmente todo esto se debe a que hay un efecto protector a nivel de la mitocondria, que yo le dije que es clave para el envejecimiento. O sea, como la mitocondria se ve protegida, hay menos deterioro mitocondrial, hay menos fenómeno inflamatorio crónico y hay un enlentecimiento del envejecimiento. Ven ustedes que este efecto no es solamente de esta droga que yo les decía, el losartán, sino lo puede hacer un montón de drogas, como por ejemplo enalapril, ramipril, telmisartán, valsartán, etcétera. Lo que tiene que hacer la droga es bloquear el sistema renina-angiotensina, eso baja la respuesta inflamatoria. Yo sé que quizás muchos de ustedes han escuchado o conocen esta droga como antihipertensivo, pero lo que estamos hablando acá no tiene nada que ver con el efecto de la presión, sino que es otro tipo de efecto. Pero yo quería ya ir terminando la charla mostrándole a ustedes algo que es importantísimo en el envejecimiento y que es la problemática del Alzheimer. Fíjense, en estas ratitas que nosotros las hemos protegido de envejecer, las hemos envejecer más lentamente, les hemos hecho estudios de su sistema nervioso central. Y esto es el hipocampo, que es una de las zonas claves que se deteriora en el fenómeno de Alzheimer en el ser humano. Y fíjese que cuando nosotros dejamos que una ratita envejezca, naturalmente sin hacer nada, por eso la llamamos animal control, y nosotros le hacemos un estudio de su sistema nervioso, fíjense, esto que ustedes ven acá son las neuronas de su cerebro. Y fíjense que hay muchas de estas neuronas que están totalmente como achicadas, están como comprimidas. Esto es la muerte de las neuronas que se produce con el envejecimiento. Ven acá, tienen 1, 2, 3, 4, 5, etc. O sea, esto es lo que naturalmente aparece en el envejecimiento del animal. Y nosotros, en cambio, le daríamos a este animal el losartán desde joven. Fíjense cómo las neuronas son mucho más jóvenes, se las ve mucho más sanas, por lo tanto no aparece este tipo de enfermedad. O sea que claramente se puede ver que en su sistema nervioso se enlentece el mecanismo de envejecimiento. Pero lo interesante es que no solamente en la histología del cerebro, sino hemos hecho estudios de funcionamiento en los animales, de respuesta a estímulos. Fíjense acá algunos materiales que ya han sido publicados por nosotros. El criterio de adquisición de memoria en el trabajo es muy superior cuando tienen bloqueado el fenómeno inflamatorio a pesar que hayan ido envejeciendo. No solo que logran mejor los objetivos de aprendizaje, sino también lo hacen con menor error. O sea que el hecho de bloquear el fenómeno de envejecimiento hace que se equivoquen menos y aprendan mejor a pesar de la edad. Esto se ha visto traducido en el ser humano en forma indirecta. Hay trabajos, por ejemplo, es un trabajo hecho en 800.000 individuos, 800.000 individuos, un estudio que viene de Inglaterra, donde vieron que individuos que toman estos bloqueadores del sistema renina-angiotensina que yo les estuve mostrando, como el enalapril, los losartán, etcétera, etcétera, tienen casi un 30% menos de evolución hacia la enfermedad de Alzheimer o hacia la demencia. O sea que estos no son estudios hechos específicos, sino son datos sacados de las tablas que tienen los ingleses, que ellos tienen muy tabulado en la evolución de las enfermedades por su sistema de medicina social, y lo ven que en el ser humano, cuando se bloquea el sistema renina-angiotensina a través del tiempo, tendría un efecto protector.
Por otro lado, hace muy poquitito, como ven ustedes, en el año 22, el año pasado, se publicó un trabajo muy importante para todo esto, donde acá hicieron un estudio de cerebros de individuos que tenían Alzheimer y morían. Y estudiaron en esos cerebros la cantidad de receptores a esta hormona angiotensina, que es la que nosotros bloqueamos para que la enfermedad de Alzheimer no venga. Y yo observo que la gente que tenía Alzheimer tiene aumentado justamente la cantidad de receptores de la angiotensina. O sea que más receptores de angiotensina, más Alzheimer, en el individuo vivo, si nosotros bloqueamos estos receptores de angiotensina con estos medicamentos, probablemente tengamos el efecto de disminuir la enfermedad de Alzheimer, como hay datos no solo para el Alzheimer, sino también para otras enfermedades como el Parkinson, etc. Esto se ha visto no solo bloqueando el sistema de angiotensina, sino también se ha visto con la vitamina D. Acaba de salir un trabajo, justamente en la revista dedicada al Alzheimer, en marzo del 2023, o sea, hace muy poquitito, donde aquellos individuos que tomaban y tenían buenos niveles de vitamina D sanguíneos, fíjense ustedes, tienen mucho menor. Estos son los individuos que toman vitamina D, estos son los que no toman vitamina D. Fíjense cómo la sobrevida de estos individuos es mucho mejor cuando tienen mejores niveles y toman vitamina D que cuando no lo hacen. ¿Por qué es esto? Porque no voy a entrar por razones de tiempo, pero la vitamina D también tiene un efecto antiinflamatorio y de bloqueo de esta sustancia proinflamatoria, es la angiotensina 2. Yo les dije a ustedes, y este es un dato importantísimo que nosotros hicimos hace muchos años, y es que yo les decía a ustedes que lo que envejece es la destrucción lenta del ácido desoxirribonucleico que están en los núcleos y que están en las mitocondrias. Y esto hace que nosotros entremos en un proceso inflamatorio y de envejecimiento más rápido. Nosotros medimos hace ya unos años la capacidad de reparación. Yo les había dicho al principio que se podía reparar este ácido desoxirribonucleico para que no se deteriore y no envejezcamos. Se ve claramente, y esto está medido, esto es en seres humanos, en hombres de distintas edades, fíjense claramente como a medida que vamos envejeciendo, se va perdiendo esa capacidad de reparación del ácido ribonucleico. Entonces, cuando el ácido ribonucleico se deteriora, aparecen más inflamación y más enfermedades crónicas. Y en el hombre esto está relacionado directamente con la edad. ¿Por qué no salen demasiados medicamentos relacionados con el envejecimiento? Yo puse algunas, y esto sí, ahora estamos Hola, terminando. ¿qué decís? ¿Perdón? Bueno, beso. Los experimentos sobre envejecimiento son muy largos y costosos, por eso no se hacen. Los investigadores prefieren en general estudios cortos que permitan grandes publicaciones. Y los estudios de envejecimiento requieren tiempo, no son sofisticados y no necesitan evolución fundamentalmente, y entonces es más difícil para publicarlos. Por otro lado, las firmas farmacéuticas ganan fortuna vendiendo falsos tratamientos porque venden tratamientos contra el estrés oxidativo, que si después quieren la pregunta lo podemos tratar con más detenimiento, y las firmas farmacéuticas no pueden investigar y desarrollar un producto anti-envejecimiento porque son tan largos que generalmente ya desaparece el CEO de la compañía y entonces no tiene interés en dejar cosas para los futuros 20 o 30 años. Y además, como ustedes vieron, no es tan fácil medir el verdadero envejecimiento biológico y es muy caro. Otro hecho que también tenemos que tener, pero solamente lo nombro, porque ahora tiene una importancia extraordinaria, es la biota intestinal. O sea, los gérmenes que tenemos en el intestino también tienen mucho que ver con el envejecimiento. Cuando envejecemos, cambia esta flora y facilita los fenómenos inflamatorios que llevan al envejecimiento. Por lo tanto, y volviendo al slide que yo les comenté al principio, nosotros tenemos la evolución del individuo envejeciendo, dijimos que esto produce todas las enfermedades crónicas, que en la actualidad
nosotros tratamos enfermedad por enfermedad, o sea, tratamos el Parkinson, la hipertensión, el riñón, etcétera, hasta que el individuo se muere, y en realidad lo que hacemos es estirar la vida. No curamos las enfermedades, estiramos en el tiempo. Lo que nosotros tendríamos que hacer entonces, siguiendo este esquema, para que realmente podamos tener una vida más larga y con menos enfermedades crónicas, es enlentecer el envejecimiento. ¿Se puede enlentecer el envejecimiento? Sí, claramente sí, y ya cada vez hay más cosas. Hoy en día podemos actuar sobre el estrés oxidativo, sobre la inflamación, sobre la disfunción mitocondrial, sobre el estado y la longitud del telómero, sobre la senescencia celular, sobre células madres, sobre el tipo de proteína, metabolismo de las proteínas, etcétera. O sea que es posible cambiar el envejecimiento actual. Este es un resumen de todo lo que hablamos, y si ustedes ven en este recuadro, en la parte de arriba tienen todos los mecanismos que produce el fenómeno inflamatorio, en la parte de abajo todos los marcadores que existen sobre envejecimiento, y tenemos a la izquierda todo lo que lleva a acelerar la inflamación, que son el estilo de vida, la dieta, la exposición a distintas sustancias, como la polución ambiental, los estrés, el trabajo, la falta de actividad física, etcétera, el cigarrillo, etcétera, y en el lado derecho tenemos las distintas enfermedades que se van produciendo a medida que envejecemos. Quiere decir que todo esto nosotros realmente, a través de trabajar sobre los mecanismos inflamatorios que producen la aceleración del envejecimiento, podríamos cambiar el futuro de la humanidad. Quiero terminar con algo gracioso, y es una señora va a la farmacia y pide un tratamiento para el envejecimiento. Entonces la farmacéutica le dice: póngase esta crema antiarrugas, señora, en su espejo, no en la piel, en el espejo, que no le saca las arrugas, pero hará mucho más difícil de verlas porque el espejo va a estar todo sucio. Como ven ustedes, no es tan fácil solucionar el problema, pero hoy en día tenemos muchas posibilidades de hacerlo. Y quiero terminar con algo un poco más, digamos, de tipo artístico, que es el cuadro de Gustav Klimt, Las tres edades de la mujer, que realmente es una cosa hermosa, una obra de arte, donde muestra claramente, y ustedes ven la diferencia, cómo la mujer va envejeciendo y se va deteriorando el cuerpo, y nosotros tenemos que tratar que este deterioro no suceda. Bueno, gracias a todos, y voy a sacar un poco esto, y ahora nos vemos otra vez las caras, y quedo a disposición de ustedes para todas las preguntas que quieran hacer. Qué bueno está, ¿no? Bueno, realmente fue muy Excelente. impactante, ¿no? Excelente la exposición. Brillante, realmente. Yo Realmente excelente. creo que Agradezco podríamos muchísimo, me tengo que empezar retirar. a empezar a hacer algunas preguntas, y me parece que podríamos inaugurar las preguntas con un comentario, ¿no? Y es que esto, yo tengo entendido que empezó con un fenómeno de serendipia, cuando ustedes, Inserra y Ferder, estaban investigando una cosa y descubrieron otra. Y esto me parece que puede ser algo, algo muy interesante, ¿no? Porque todos los días nos pasa en el psicoanálisis que estamos trabajando sobre un tema de un paciente, y bueno, el paciente asocia con otro y hacemos un descubrimiento. Esta serendipia, en tu caso, me parece que fue muy, pero muy importante, muy trascendente. Esa es una. Y la otra pregunta que me parece que podrías hacer es darnos una idea también, es de cuando vos dijiste que, por el contrario de lo que suele decirse, en general, en nuestros
ámbitos se suele tratar el envejecimiento al modo galénico, ¿no? Es una etapa de la vida, no es una enfermedad. Y vos dijiste, no, no es así. El envejecimiento es una enfermedad. Se puede evitar, se puede prevenir, se puede curar. Lo que no se puede curar es la muerte, pero uno puede morirse menos viejo. Bueno, sobre esto me parece que eh, podemos Bueno, pedirte algunas reflexiones, pero yo juntaría, les pediría que juntemos algunas otras reflexiones, tal vez, alguna pregunta más, para que ¿sabés tengas lo que pasa, Osvaldo? Después yo me disparador. pierdo en la respuesta. Déjame que voy Sí, a tratar de hacer una respuesta corta y mientras tanto la gente sigue pensando otras reflexiones y entonces somos un poco más puntuales. adelante, adelante, adelante. Bueno, primero la primera parte que vos me preguntaste, es cierto. Yo en realidad empecé como médico clínico viendo pacientes, es decir, siempre hice investigación, pero no trabajaba en envejecimiento. Y lo que yo hacía fundamentalmente era nefrología y hipertensión arterial. Pero nosotros veíamos que la gente a medida que envejece empieza a tener enfermedades renales y los riñones se enferman a veces solamente por la edad, no tiene otra causa del envejecimiento, lo mismo que la hipertensión arterial. A medida que envejecemos se enferma el riñón y sube la presión y no hay causa que podamos explicar. Entonces una vez un estudiante en un Ateneo, fue un estudiante que nos dijo, doctor, si hay medicamentos que actúan protegiendo el riñón, ¿qué pasaría si nosotros le damos a un animalito sano que no tenga enfermedades y protegemos el riñón de animalitos sanos? Quizás si protegemos el riñón de un animal sano, cuando ese riñón envejece, tampoco se producen los fenómenos de insuficiencia renal, cambios de presión, tratando un animal sano. Primero nos pareció una cosa media delirante, pero después nos pareció muy interesante la idea. Y bueno, no voy a entrar en detalle por razones de tiempo, pero todo surgió de una pregunta de un estudiante y de estudiar problemas nefrológicos e hipertensión arterial, terminamos estudiando durante 40 años envejecimiento. Pero se dan cuenta ustedes la importancia que tiene este tipo de preguntas. La segunda parte de la pregunta que vos me hiciste era, perdóname, ves que uno se olvida si no. La segunda parte era, Vos dijiste en una oportunidad que hoy se puede hablar de envejecimiento como una enfermedad. sí, sí, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Hoy sabemos, al conocer la biología del envejecimiento, nosotros podemos cambiar los mecanismos biológicos. Si nosotros esperamos a que el individuo envejezca, la pareja con el tiempo hipertensión, diabetes, Parkinson, Alzheimer, etcétera, es muy difícil tratar cuando la enfermedad está establecida. Si nosotros conocemos los mecanismos, podemos empezar, ya sea con tratamientos especiales y muchas veces con medicamentos, a bloquear estos fenómenos. Y esto se ha visto que es así. Si yo, por ejemplo, tomo teóricamente en un modelo de Alzheimer en un animal y a una edad, en la etapa, por ejemplo, que podría representar la mitad de la vida del animal, empiezo a tratarlo y evito que se produzcan fenómenos inflamatorios a nivel cerebral y, por lo tanto, depósitos a nivel cerebral de proteínas, que es el mecanismo por el cual se produce el Alzheimer, esos animalitos no desarrollan Alzheimer. O sea que algo parecido nosotros podríamos llegar a hacer en el humano. Yo lo que vengo luchando es algo muy difícil porque cambia mucho la forma de pensamiento del médico y es empezar a pensar que en distintas etapas de la vida se puede hacer dos cosas, hacer una polimil y hacer una polipil. La polimil es un tratamiento a base de dieta, polimil, o sea, una comida específica que sea mejor. Pero el gran problema que tiene tratarlo solamente con dietas y cambios de estilo de vida es el problema que ustedes conocen mucho más que yo, y es el problema que los seres humanos nos manejamos por el deseo. El deseo es mucho más importante que cualquier otra cosa para la vida del humano. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me dicen, usted no va a tener Alzheimer, pero tiene toda su vida de comer lechuga y zanahoria, les puedo asegurar que no lo hace nadie.
Llega un momento que la gente dice, bueno, una vez por semana, bueno, 2 veces por semana, bueno, hoy no la como. Y ya eso rompió todo el esquema. Ese es el gran problema que tiene. A pesar de que sabemos mucho de medicina, no logramos vencer algo que quizás es demasiado importante para el hombre, es el deseo. Y ustedes se lo saben. El deseo maneja la vida del hombre. En cambio, a veces hay que ayudar con lo que se llama la polipil, porque la pilapil parece mágica, pero no es mágico. Si nosotros ayudamos a este tipo de cosas con un pequeño medicamento que se sepa que no es tóxico, está recontra comprobado, que no produce ningún cambio hormonal ni ningún otro tipo de alteración, y logramos disminuir o frenar este fenómeno inflamatorio que es el envejecimiento, y esto también está demostrado en animales, y ya vieron ustedes, incluso ya empieza a haber datos en el hombre. Ahora la NIH de Estados Unidos está haciendo un estudio de este tipo con metformina. Saben que la metformina es lo que se usa para la diabetes. Bueno, la metformina tiene un efecto bastante parecido a lo que yo les mostré a ustedes. También actúa en la mitocondria y disminuye la inflamación. En este momento se está haciendo en la NIH americana un estudio en humanos de este tipo, que va a ser un estudio largo y probablemente va a dar muy buenos resultados. O sea que puede existir una polipil que enlentezca el fenómeno inflamatorio y por lo tanto del envejecimiento. Yo creo que en algún momento vamos a entender que las enfermedades no hay que tratarlas cuando ya están establecidas, sino que hay que tratarlas cuando uno sabe que está en la etapa que se van a ir desarrollando. Es algo parecido. Lo que más hacen los médicos lo hacen en el cáncer. Ustedes vieron que el cáncer ha disminuido mucho más que las enfermedades cardiovasculares, que el Alzheimer, etc. ¿Y por qué el cáncer? Ojo, yo no quiero decir que disminuyó. Hay mucho cáncer, pero en relación, fíjense que no es la causa número 1 de muerte. La causa uno de muerte son otras enfermedades, no el cáncer. ¿Y por qué? No tanto por las curas del cáncer, sino por la prevención. Fíjense que con el cáncer hoy en día se hacen estudios radiográficos de mama, se hacen exámenes ginecológicos, se hacen colonoscopías y todo eso se hace en gente sana. Con el mismo criterio, yo diría, ¿cómo a un individuo sano le van a meter un tubo para hacer una colonoscopía? ¿Es agresivo? No, es muy sano porque eso hace que haya menos cáncer de colon. ¿Cómo a una mujer le van a poner esa compresión a la mama para hacer una... No, hay que hacerlo porque eso evita o hace aparecer el cáncer en etapas muy precoces. Lo mismo tenemos que pensarlo para el envejecimiento si pensamos en una enfermedad. Si usamos una polipil y logramos disminuir el fenómeno inflamatorio, probablemente podamos llegar a la edad que decía la Biblia, que los seres humanos aparentemente, no sabemos si es cierto o no, vivían como 130, 140 años. Muy No, bien. me tengo que retirar y quiero dejar constancia que yo no pertenezco a la profesión de ustedes. Yo soy abogada, ex jueza, trabajo en bioética, por eso me interesaba muchísimo este tema, porque no podemos separarlo. Me parece fundamental. Ay, qué lástima que se cortó, Muteada, quedaste muteada. Se congeló. congeló. No, porque justamente este tema es importantísimo, porque esto tiene ribetes éticos importantes. Porque justamente, si yo estoy planteando la posibilidad de usar una polipil en etapas donde no hay enfermedad, esto es un problema ético. Dar un Y el teóricamente... tema del envejecimiento nos Sí, interesa muchísimo. Lo felicito, doctor, y agradezco que me hayan dejado participar y fue un lujo. Gracias, porque me tengo que retirar, tengo que ir a dar una clase presencial. Gracias y hasta la próxima. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. justo, doctora. Edmundo, Quiero doctor. preguntarle, doctor Ferder, una situación. Es bastante conocido y difundido que a partir de cierta edad la fuerza muscular va disminuyendo, pero va disminuyendo en forma muy gradual, de tal manera que el esquema corporal
a cierta edad no queda registrado eso, y sí queda registrado después con caídas, con accidentes, que depende del reflejo, del equilibrio y demás. Lo que me intriga a mí es que los médicos no hayan incorporado la medición de la fuerza muscular dentro de los controles habituales que se suelen hacer anualmente. Porque tenemos el hepatograma, el hemograma, la situación endocrinológica, la situación cardíaca, pero la fuerza muscular, a veces algunos médicos te dan la mano, te la aprietan y te dicen, bueno, más o menos estamos bien, pero no hay una medición estable y gradual para ver qué se puede hacer para que la persona se dé cuenta de lo que tiene que fortificar de su musculatura, vamos a ponerle en decadencia o en decrecimiento. Y es un fenómeno que me atrajo la atención. Tiene toda la razón, y ese es justamente porque se piensa que el envejecimiento no es una enfermedad. Entonces se da por sentado que un individuo mayor tiene que tener menos fuerza, porque es mayor. Entonces no se mide, no se preocupa, y es un enorme error, porque uno de los marcadores más importantes del envejecimiento biológico es justamente la fuerza muscular. Y es uno de los marcadores incluso de cuánto se va a vivir. La gente que pierde menos fuerza muscular es la que vive más, porque es un marcador de que está en mejor situación de envejecimiento. Todo esto es un cambio que tenemos que hacer en la medicina. Y el hecho de pensar que el envejecimiento es una enfermedad hace aparecer todo este tipo de dudas y este tipo de cambios como el que usted planteó, que es absolutamente cierto. Y el perder fuerza muscular se debe justamente a una lesión de una proteína que tiene que ver con la contractura muscular, y esa proteína se deteriora por un fenómeno crónico de envejecimiento generado por este mecanismo que yo les estuve describiendo. ¿Quién más quiere participar si no participo yo? Yo quería una acotación de un economista que decía que si los adultos mayores respondieran a una pérdida de deseo o a una disminución importante de deseo, en este momento que hay tanta población adulta, bueno, entraría en colapso la economía de mercado. Claro. Por eso Yo que creo- el deseo tenemos que mantenerlo, si es lo más divertido. Bueno, pero yo lo que digo es, lo felicito porque me encantó la presentación. Además me encantó cómo revierte la perspectiva, porque la perspectiva es el envejecimiento, es algo natural y normal. Usted dice, no, revierte completamente la pregunta y dice, no, es una enfermedad para tratarla. Ya ahí hay una pregunta ética, ¿sí? Entonces, este es un tema que está dividiendo al mundo en esto, ¿no? Entonces pensaba, todos los tratamientos estéticos, etcétera, me acordé de la película La muerte le sienta bien, de la cantidad de drogas, remite al viejo mito veo que le gustan los mitos, me encantó el mito que trajo, muy bueno está, porque en el mismo mito trae la reversión de la perspectiva, ¿sí? Entonces, la muerte le sienta bien y la cantidad de drogas, y el mundo está dividido, me parecía algo así como, por lo menos hasta donde yo sé, en posiciones éticas que se dan, en posiciones éticas que además se basan en el capitalismo ultranza. Uno que dicen no hay que medicar, que dicen cuanto más natural se trata de vivir, es mejor, que sería, si esta es mi pregunta, tendría que ver con el sistema que usted dice, las dietas, el caminar sano, etcétera, etcétera. Y el otro mundo es
la otra línea del mundo, que yo veo por lo menos, seguro que hay muchas más, es, no, hay que medicar desde temprano para lograr algo así como revertir un supuesto envejecer, No, hombre. ¿no? Claro. Bueno, justamente, mire, me encantó lo claro que usted lo planteó, porque es muy importante que el que escuchó lo pueda plantear claro. Quiere decir que fue más o menos clara la exposición. Agradezco. El planteo es así. La realidad que nosotros somos el único elemento vivo que hay sobre la Tierra, el único mamífero que vive sobre la Tierra que tiene un desarrollo cultural. Todo el resto de los animales tienen desarrollo, pero no culturales, son distintos, aprenden cosas, que no es lo mismo que el desarrollo de una cultura. Por eso el hombre es el único mamífero que hay sobre la Tierra que se enferma producido por los cambios culturales. Esos cambios culturales no son gratis. Por ejemplo, la aparición de McDonald's es un cambio cultural. La aparición de la televisión es un cambio cultural. La aparición del teléfono celular es un cambio cultural. Todo ese tipo de cosas generan estímulos permanentes, bombardeo de estímulos sobre un elemento biológico. Nosotros, desgraciadamente, desde un punto de vista genético, biológico, somos muy antiguos. El hombre tiene 2,6 millones de años, más o menos. Y nuestros genes han ido evolucionando. Nosotros no somos igual que el hombre primitivo, pero nuestros genes evolucionaron, digamos, de a pie, mientras que los desarrollos culturales lo hicieron en un avión supersónico, un cohete supersónico. Entonces hay un choque permanente entre el cambio cultural, que cada vez se acelera más, y la capacidad de resistencia o de aceptación de esos estímulos por parte genética. Entonces ese choque entre estímulos cada vez más rápidos y modernos, con genes que son lentos, produce una respuesta inflamatoria de defensa y eso genera parte de las enfermedades. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no vamos también adaptándonos en la forma de pensar y pensar que la única manera, porque lo que surgió en la medicina, que fue muy importante, es lo que ustedes conocen perfectamente, que es la medicina basada en digamos, en hacer cosas para evitar las enfermedades, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, decir comer sano, hacer ejercicio, etcétera. Pero no alcanza con eso. Es absolutamente imposible, es mínimo. Está estudiado que los cambios reales biológicos, que uno puede alcanzar con una vida sana, una vida correcta, durmiendo la cantidad de horas, trabajando la cantidad de horas, etcétera, etcétera, más o menos tiene una incidencia en la aparición de las enfermedades crónicas que es aproximadamente el 12 y el 15%, no más. Todo el otro hiato enorme que nos queda, no tenemos cómo cambiarlo. Y eso y cada vez va a ser peor. Imagínense ahora lo que va a hacer con la inteligencia artificial, que Claro. todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar, tenemos forma de ver cómo la encaminamos. Entonces, el hecho de pensar que así como nosotros usamos fármacos, el problema está que no hay que asociar la palabra fármaco con una cosa tóxica, externa y mala, porque eso no es así. Hay alimentos que son tóxicos y son malos. O sea, cualquier cosa puede ser mala o tóxica si no se entiende y no se camina y no se usa correctamente. O sea, los medicamentos, hay ciertos medicamentos que supóngase tener niveles normales de vitamina D es absolutamente inocuo y ya está perfectamente mostrado que bajaba el 30% en la incidencia de COVID. Y probablemente gente que hubiera tomado correctamente la cantidad de vitamina D se hubiera muerto mucho menos si lo hubiera hecho. O sea, yo lo que quiero decir es que tenemos que empezar a pensar distinto. La cuestión no es
llenarnos de medicamentos, sino que hay algunos medicamentos en algunas situaciones, etcétera, que en situaciones como la enfermedad, envejecimiento, tomándola a tiempo, podemos cambiar la evolución de la enfermedad. Ese es el planteo, y por eso creo que es muy importante, y esto es una discusión que va más allá incluso de la medicina. Por eso me Ah, pareció interesantísimo que haya un abogado, tiene que haber filósofos, tiene que haber psicólogos, tiene que haber todo un enfoque global. Y bueno, pero créanme que yo que estoy en la universidad, que estoy en el ámbito académico hace 50 años, no logro generar lugares de discusión de este tipo, porque a nadie le importa. ¿Y saben por qué no importa? Porque desgraciadamente esto no tiene ningún tipo de apoyo económico. no da Es plata. Cero, verdad, es verdad. cero, cero. Sí, claro. Hay un tema, doctor Ferder. Sí. Me parece a mí que hay ciertos tabúes para la investigación. Ujú. Por ejemplo, las investigaciones sobre la prolongación de la vida, llamémoslos no envejecimiento o envejecimiento mal identificado. O me atrevo a decir, cada vez que lo digo me miran raro, en la conquista de la no muerte, hay una cuestión de tabú respecto de que esto está definido. Eso, Sí. yo sé que hay investigaciones de células madres, recambio de órganos y alteración eventualmente genética por el componente genético de la muerte, porque tenemos genes en las familias longevas que se sabe que por la genética no se difunden. Sé que existen, pero no se difunden. No se difunden y te miran con cierto aire de hereje. Por eso tengo la impresión que el tema del envejecimiento, lentificación del envejecimiento, también hace parte de ese tabú. Por eso la naturalización del tema del ser viejo, digamos así. Ahora estamos mejor. No queda otra. Nosotros en el departamento tenemos ese criterio Sí. de longevidad, por decir así, y de longevidad sana. Y el otro tabú, mejor dicho, no sé si es un tabú, es pensar que los medicamentos no son drogas necesariamente en el estilo de intoxicación y adicción. Yo, como psiquiatra, receto ansiolíticos a las personas que lo ameritan. Y Claro. me contestan, no quiero ser un drogadicto, doctor. Entonces yo le digo, vas a ser un drogadicto de la ansiedad. Tu droga es la ansiedad, entonces, como si la ansiedad no produjera efectos biológicos perjudiciales. El problema Bueno, es poner todo en la balanza, ¿no es cierto? Por eso hay cosas que hay que ver lo que es positivo y lo que no es positivo. O sea, el asunto no es que todo el mundo tome drogas o medicamentos. El asunto es entender por qué, cómo, hasta dónde, cómo se controla. O sea, como todo, las cosas ni buenas ni malas, todo en el término que corresponde. Ana, claro. Ana está levantó la Yo, mano y también Sandra Sandra. Lazo. Sandra Lazo. Sí. Buenas tardes a todos. Doctor, yo quería saber si acá en Argentina se aplica esto, si hay médicos que tienen esta orientación preventiva, podríamos decir. Mira, Otra esto, pregunta. Otra esto, pregunta. bueno, Me sigo. parece que otra pregunta porque ya estamos casi sobre la hora. Bueno. Esto Bueno, tiene que ver con la ruptura, creo yo, de dogmas religiosos y éticos. Porque usted es parecido a lo que era, bueno, que no se podían clonar, la clonación, la implementación del uso de los ácidos genéticos, etcétera, para la reproducción, ¿no? miren, imagínense, primero, esto del dogma es terrible.
pero ustedes saben que quizás los más dogmáticos que haya son los científicos, aunque parezca desastroso, pero es así. Cierto. Miren, nosotros hicimos una publicación en la época del COVID, diciendo, hablando justamente de la problemática del dogma. En la época de los científicos, en la época del COVID, llegó a haber un científico de fama internacional importantísimo que llegó a decir: la ciencia soy yo. Y estamos hablando ¿se acuerdan, no? En Estados Unidos. Dijo: la ciencia soy yo. Así que imagínense si serán dogmáticos y serán anticientíficos. Pero bueno, eso dejémoslo de lado. Volvamos a mire, hay médicos, o sea, en realidad el problema, no hay médicos especialistas en este tipo de cosas. Esto es yo siempre le enseño a los alumnos, yo tengo 53 años de docencia en muchas universidades acá y fuera del país. Yo siempre le digo, lo más importante para ser un buen médico es saber pensar. El problema del médico no es que lea mucho, no es que esté al tanto de todos los últimos chimentos, etcétera, etcétera, sino que sepa pensar desde el punto de vista científico. No está la relación médico-paciente, que todo es fundamental, etcétera. Saber pensar es clave. Y saber pensar significa justamente ser capaz de romper los dogmas, tener libertad de pensamiento. Entonces, no hay médicos que piensan mejor y médicos que no piensan tan bien. Usted lo que tiene que conseguir dentro de lo posible es un médico que piense lo mejor posible. Claro, claro. Bueno, yo le agradezco muchísimo su fantástica presentación, porque va mucho más allá del tema, además, rompe la cabeza de los analistas también, ¿sí? Porque es una nueva manera de pensar. Por ejemplo, yo leía que después de miles de años y miles de prejuicios establecidos, se descubre que en realidad las neuronas se regeneran. Sí, señora. Esto es un descubrimiento que cambió el mundo. Sin embargo, seguimos pensando como se pensaba antes. Entonces, así es. le agradezco su presentación por doble vía, por el tema específico y porque ayuda a cambiar cabezas. Gracias, doctor Ferder. Mil gracias, Bueno, gracias. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y mil Un gracias, gusto. Osvaldo, por presentar al doctor. Y muchos cariños a todos. Le cuento que lo hemos escuchado 18 personas. Bueno, me Muchas alegro. gracias. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Sube a ustedes por la YouTube. invitación y cuando quieran estoy a disposición. Gracias, Además, León. Gracias. Perder. Además, Edmundo le acaba de decir, no sé si escuchó, que la publicación que se sube en APA se sube a YouTube esta tarde. Lo que Ah, usted bueno, Toda la participación completa de la presentación perfecto. de hoy va a estar en YouTube. Bueno, Le me agradezco, alegro. Muchas le gracias. agradezco muchísimo. Gracias. Hasta Gracias, luego. León, y